En el 2021, Katy Hurtado Camaño fue sentenciada a 20 años de prisión por el parricidio de su expareja Richard Aravena. 3 años antes, cuando ocurrieron los hechos, ella misma se entregó a las autoridades y aseguró que había cometido el delito para defenderse de una agresión sexual. Había un largo historial de violencia intrafamiliar. El hijo en común de la pareja era testigo, pero nada de eso fue tomado en cuenta en el proceso judicial. Ni el testimonio del hijo, ni la posibilidad de que Katy hubiera actuado en defensa propia. Tampoco se investigó el contexto de agresión y violencia en el que estaba inmersa hace muchos años. Por esa razón, el caso de Katy Hurtado es a la fecha uno de los más ejemplificadores de un sistema judicial carente de perspectiva de género, en el que no se consideran las intersecciones propias de la experiencia de ser mujer. Es también un caso que une a diversas agrupaciones feministas, quienes se han organizado y hoy piden el indulto presidencial. En especial la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que decidió llevar el caso por convicción política y acompañar a Katy en el proceso. En este capítulo, que se enmarca en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González y Macarena Senjo nos relatan por qué la violencia no se reduce únicamente al acto en sí, sino que tiene que ver con dinámicas estructurales, acumulativas y reiteradas a lo largo de los años, encubiertas muchas veces por la institucionalidad. Queremos destacar que contamos con el consentimiento de Katy. Incluso cuando es sumamente relevante que las personas que han sido víctimas de violencia tengan la posibilidad de autodefinirse y puedan contar su propia historia, aquí lo hacemos cuidadosamente para recordar la importancia de que exista una institucionalidad capaz de identificar los matices, y a su vez de la organización civil cuando esta institucionalidad falla. Porque en Disonancias diseccionamos la violencia institucional, esa que sirve de escudo para la violencia individual, desde su origen hasta las acciones y gestos que hoy buscan eliminarla. En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Les quiero dar la bienvenida a este capítulo de Disonancias, que es uno muy importante para nosotras. Primero que nada, por lo que vamos a abordar, por tenerlas a ustedes dos de invitadas, pero también porque llegamos al final de nuestra primera temporada. Así que nada, muchas gracias a las dos por acompañarnos en este último capítulo. Voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes son integrantes de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y desde el 2021, cuando se hizo una solicitud de nulidad del juicio, después de absolución del juicio ante la Corte Suprema, han decidido acompañar a Katy Hurtado en todo lo que ha sido su proceso judicial. Hoy por hoy también exigen un indulto presidencial. Les quiero preguntar, para abrir la conversación ya de una, ¿por qué tomaron la decisión como agrupación y en su momento de acompañarla? Bueno, nosotras recibimos un correo de la familia de Katy. Nosotras no prestamos asesoría jurídica, ni psicológica, ni social, ni de otro tipo. Pero con frecuencia estamos recibiendo situaciones, la gente se comunica con nosotras buscando algún tipo de ayuda y lo que nos llama la atención en ese momento es que dentro de las imágenes que nos envían hay una imagen del propio hijo de Katy sosteniendo un cartel que decía libertad para Katy Hurtado, justicia para Katy Hurtado, decía. Entonces ya desde ahí nos llamó mucho la atención y empezamos a revisar de qué se trataba la situación de Katy Hurtado, quien es una mujer calameña que dio muerte a su agresor, indicando que se estaba defendiendo. Y eso nos llamó mucho la atención porque siempre hablamos de la institucionalidad y sus fallos, pero también hablamos por otro lado de la autonomía de las mujeres y por otro lado que la criminalización de las mujeres ha sido una constante en nuestra historia. Entonces nos llamó la atención desde un inicio, desde que nos contactaron, porque habría muchas discusiones y porque era una mujer que decía haberse defendido, algo así de básico. Bueno, la red ya venía también hablando sobre esto del yo también me defendería, como en el fondo politizando
la situación de las mujeres que en el fondo eligen defenderse. Entonces, bueno, y ahí se empiezan a dar estas discusiones y conversaciones con respecto a la situación de Katy, o en el fondo a manifestarnos frente a la Corte Suprema, pidiendo la nulidad, la absolución. Katy Hurtado en este minuto sabe que estamos hablando de esto, ¿cierto? Es importante mencionar que contamos con su consentimiento para hablar de su caso, para volver a abrir públicamente algo que es como un periodo muy doloroso. Lo digo sobre todo porque es importante. En mi opinión, ahí ustedes pueden decir también, es importante que las personas que hayan sido víctimas de violencia cuenten con la posibilidad de autodefinición, si eso quieren, ¿no? Y puedan contar su propia historia sin necesariamente quedar tildadas como se las ha definido por otras personas. Porque es importante que no se plasme una historia de violencia desde una única perspectiva y que se le dé espacio justamente a esos matices. Bueno, las mujeres hemos practicado la autodefensa, estamos buscando algún tipo de palabra para ese concepto, pero siempre ha estado presente que nos tenemos que defender de situaciones que son muy límites. Entonces, poner sobre la mesa que existen mujeres que mataron a hombres por haberse defendido es abrir también toda una discusión acerca de hasta dónde llevamos esta idea del yo también me defendería. Y anteriormente que la red decía mujer si te agreden responde, nunca la respuesta era esta, nunca el llamado a la acción o al defenderse necesariamente llega a esto. Pero preguntémonos por qué llega a esto. Y eso nos abrió, como te digo, hartos campos en los cuales mirar. Miramos, por ejemplo, en la criminología feminista, que había vasta literatura al respecto, incluso con académicas chilenas que se refieren a casos similares al de Katy. Miramos el derecho internacional, los derechos humanos, miramos, bueno, la violencia institucional, los prejuicios de género de las organizaciones, por cierto, también la cárcel, que era algo que nosotras no habíamos estado poniendo tanta atención, pero que ahora, por primera vez yo por lo menos fui a visitar una cárcel cuando fui a ver a Katy, a Tocopilla. Fue muy impresionante para mí. Creo que toda esa experiencia marca mucho la visión que uno tiene acerca de las mujeres privadas de libertad, de las cárceles, de gendarmería, de un montón de otras áreas. Entonces, como te digo, es importante porque es algo que pasa, es algo que las mujeres hacemos, nos defendemos, pero entonces también pongamos el foco en qué es lo que nos hace sentir ese peligro. ¿Qué fueron algunas de las cosas, perdón, para agarrarme un poco de lo que acabas de decir, que pudiste ver y presenciar cuando efectivamente fuiste a la cárcel y viste cómo se vive en la cotidianidad las mujeres privadas de libertad? Bueno, yo creo que fue impresionante igual con respecto a que estar en el norte y darnos cuenta como de las distancias que hay, por ejemplo, de dónde vivía Katy, a dónde se encuentra recluida ahora. Ella era de Calama y está en la cárcel de Tocopilla. Y hay una distancia de 2 horas en un camino de tierra donde sabemos que su mamá lo recorre. Bueno, nos hicimos como todo el panorama de qué es lo que pasaba. En el fondo, que la señora Yolanda tiene que viajar allá, entrar a la cárcel, ver el trato de gendarmería. También no tenía ni idea que nosotras íbamos. Como nos dimos cuenta de una serie de irregularidades, hasta incluso lograr el permiso para ir a ver a la Katy. Entonces, fue bastante impresionante ver cómo, bueno, los resguardos, los tratos, en las condiciones que también se encuentra la cárcel de Tocopilla, que debe ser la realidad de las cárceles de Chile, el hacinamiento. Nosotras tuvimos la reunión con la Katy en un venusterio y uno se imagina como, no sé, por último una pieza chica y era esta bodega que tenemos aquí atrás era mejor. Y pasaron ratones en un momento que estábamos haciendo la entrevista. De afuera se escucha todo, se ve todo. Claro, como esa sala había sido mear, todo, o sea. Y estábamos ahí teniendo una reunión con ella, también como ella pidiéndonos disculpas como, oigan, voy a fumar, y nosotros como, bueno, por favor, fúmate ese pucho tranquila, sí, ¿cachai? O sea, conversemos, y nada, también vernos fue súper impactante, ¿cachai? Como la imagen que también nosotros teníamos de ella, como realmente es Katy,
todas esas cosas como que pasaron muy rápido, digamos, como que tuvimos que procesar toda esa situación de manera apurada. Quiero detenerme ahí porque siento que lo que están contando ahora de estas condiciones de las mujeres privadas de libertad dan cuenta de cómo la violencia que viven las mujeres es acumulativa y reiterada y es como sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces está la violencia que vive esa mujer, si en este caso una violencia intrafamiliar, pero después está la violencia de cómo se le niega cierta justicia o cierto acceso a la justicia, está la violencia en el caso de mujeres que denuncian y no se las toma en cuenta o desde el momento de la denuncia en sí se las revictimiza, está la violencia del sistema judicial y después está la violencia de cómo estas mujeres son procesadas y condenadas, en muchos casos o muchas veces injustamente, ¿no? Entonces es como un continuo a lo largo de la vida. Sí, claro, piensa por ejemplo que hay niños que prácticamente han nacido en la cárcel, están con sus madres solo hasta los 2 años y después, ¿qué pasa? O sea, que ese niño no necesita a su mamá y cuando están en medios más estrictos, más cerrados, no pueden tener celular y resulta que por medio del celular, cuando lo tienen, siguen ejerciendo sus maternidades. Ven que los niños hagan tareas o se comunican con el adulto responsable de su guagüita. Pero ¿qué hizo el ministro? Poner inhibidores de señal, ¿cachai? Como, obvio que eso no tiene perspectiva de género siquiera. Ahí, bueno, justamente mencionamos en la introducción que en el caso de Katy se unen o confluyen muchos factores y es de los casos judiciales en los que más se explicita o de este último tiempo una falta de perspectiva integral, una falta de perspectiva de género en el sistema judicial chileno, ¿no? Hay ciertos factores ahí, corríjanme ustedes, que no fueron considerados en el proceso judicial. El hijo fue testigo de la violencia que había vivido Katy durante los años, ¿cierto? Sin embargo, su testimonio entiendo que no fue considerado. Tampoco se indagó en la posibilidad de que hubiese un contexto de violencia acumulada intrafamiliar que finalmente hiciera que Katy actuara en defensa propia. Tampoco se consideró el hecho de que tenían negocios compartidos, todos como factores que dificultan que alguien se pueda salir de una relación, ¿no? Entonces, quiero preguntarles a ustedes que lo han seguido desde muy tempranamente, ¿por qué se dio así este caso? Bueno, porque hay una desconfianza hacia las mujeres, o sea, como en el fondo cada vez que una mujer cuenta su relato, al tiro está como la mala disposición a decir como, obvio que lo hizo por plata. Hay como factores en el fondo que hacen, y por lo cual también nosotras decimos que Katy no es como esta buena víctima, porque en el fondo era lo que esperaban, toda la gente era como pero ¿cómo nunca denunció? ¿Pero por qué no ocurrió esto? Porque como mucho cuestionamiento o que ella, harto prejuicio, claro, o que tenía este móvil económico que era porque le gustaba la plata, entonces ella se quería quedar con esto de los viajes compartidos, como en el fondo nunca llevándolo a la realidad en la que Katy estaba inmersa, digamos, y que también nosotras, de acuerdo a algunas cosas que hemos conversado con Katy, también es una persona que no sabía reconocer la violencia, o sea, que vivió violencia desde su infancia. Entonces, es como una historia que tiene muy larga data, en el fondo, y termina en esta situación que es dándole muerte a Richard, en el fondo. Sí, mira, también lo que nosotras observamos es que lo que la defensa solicitó fue legítima defensa y lo que debería haberse considerado era estado de necesidad exculpante. Según nuestra compañera Silvana del Valle, ella es abogada y también es abogada de la Katy en lo del indulto, nos comenta que otra estrategia que la defensa no utilizó fue que si se negaba esta posibilidad de aplicar el estado de necesidad exculpante, se llevara al Tribunal Constitucional y ella cree que hubiese tenido una interpretación favorable para Katy. Entonces, por una parte, claro, hay un sistema que recoge pruebas desde una visión de túnel, que es diciendo el móvil fue solamente económico y lo que dice la imputada no tiene valor. Y por otro lado está que la defensa de la Katy tampoco, la defensa de la Katy no logró muchas cosas, o sea, 20 años es un montón, es un montón.
no logró rebaja de pena, no logró, en el fondo, no han habido beneficios para Katy directos desde su defensa particular, en el fondo. Y otra cosa que no sé si quedó muy claro era que en el fondo esta figura de la necesidad exculpante, que según, como dice Priscila, nos cuenta nuestra compañera Silvana, es que, bueno, necesita de que estén viviendo juntos para, en el fondo, alegar dicha causa. Claro. Y en este caso como que la defensa lo desestima porque ellos ya no estaban viviendo juntos. Pero si se hubiese llevado este recurso que decía la PRI, podríamos, bueno, la historia podría ser otra, pero solo estamos especulando con que se deberían haber visto como ciertas estrategias con respecto a la situación en la que Katy se encontraba, que no era solo decir, oye, fue legítima defensa porque como por cómo ocurrieron los hechos, digamos. Entonces... Claro, la legítima defensa está estructurada con 3 requisitos súper específicos, que claramente está redactado eso, no va la violencia intrafamiliar, no va la violencia en contra de las mujeres, para 2 hombres que están en una tendencia. Entiendo, perfecto. Y algo que mencionaron antes y que me gustaría recalcar, ¿se dijo en algún minuto o eso fue un antecedente de que ella no había denunciado la violencia intrafamiliar? Sí, es correcto. Ella no tenía denuncias previas, precisamente porque no identificaba que lo que le estaba ocurriendo era violencia. Que no te dejaran trabajar era violencia, que no te dejaran estudiar era violencia, que te estuviera controlando todo el día por llamada de WhatsApp era violencia. Entonces, eso ella no lo tenía incorporado en su repertorio. Yo creo que hoy día ella se está dando cuenta, después de todos estos años, pero en el momento nada. ¿Y cómo, esto se los pregunto directamente a ustedes, un sistema judicial no es capaz de darse cuenta que justamente muchas veces no se denuncia por lo mismo? Porque para empezar el delito de maltrato habitual no debería existir, en mi opinión, porque está sujeto a muchas interpretaciones culturales de lo que sepamos sobre la violencia hacia las mujeres. Para algunos jueces puede ser indicativo que la mujer ha denunciado varias veces que puede haber un delito de maltrato habitual, mientras que para otros lo indicativo es la primera vez que denuncia porque sabe que no es una decisión fácil y que esa decisión fue meditada en función de varios episodios, lo más probable. Entonces, ahí hay mucha confusión acerca de cuándo los actos constituyen violencia. Entonces, nosotras solemos compararlo con un robo, o sea, nadie te cuestiona cuando denuncias que te robaron la cartera o lo que sea, nadie te dice, ya, pero ¿estás segura que usted no provocó el robo? Claro. Eso no sucede, solo sucede con esta sospecha en contra de las mujeres. Entonces, es una cuestión cultural, es una cuestión institucional, es una cuestión legal también. Entonces, son múltiples factores los que están presentes en el caso de la Katy. También además que el norte tiene esta particularidad en el fondo, llevándolo al extractivismo en el fondo, y que son como, hay mucho movimiento de plata en esa ciudad, como que en el fondo, pero es como un dinero como flotante, entonces como que todo también se maneja como por la plata, así como yo tengo poder sobre ti porque claro, tengo plata, te compro un auto, y también machista también, o sea, como ¿qué vaya a querer tu mujer que te mantengan? ¿Cachai? Como eso es lo que tú quieres, yo te doy eso porque soy trabajador de la mina y confórmate, o sea, claro, sí, ¿qué vaya a querer estudiar? ¿No? La minería es un sector súper masculino, sí, hay creencias que, como que las mujeres no pueden entrar a las minas, pues. Entonces, provoca también esta relación diferenciada entre los géneros, en lo que los hombres cuando están abajo, las dinámicas familiares son de una forma, y cuando están en el turno arriba, son de otra forma. Y no es solo la situación en particular de la Katy, sino que escuchando a otras mujeres del territorio también nos dicen, compañeras, eso ha sido siempre así, como la relación con respecto al dinero, al trabajo, a los turnos de los mineros, como que hay una cultura patriarcal, claro, minera. Al comercio sexual. Sí, al comercio, sí. Eso es súper importante, el contexto regional también. Pero en términos como generales, nosotros en Chile, o sea, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue ratificada por Chile en el 96. Entonces, y bueno, y eso es crucial en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué seguimos estando en falta todavía? Porque se trata de patriarcados ancestrales, porque
es, como dicen las feministas decoloniales, un entronque de patriarcados también, o sea, no es solamente de los 200 y tantos años de la existencia de Chile, sino de la colonización, también de ese patriarcado de baja intensidad que era precolonial. Entonces, es muy difícil desaprender modelos culturales tan arraigados en lo que lo femenino es subordinado a lo masculino y lo masculino entre sí. También hay una complicidad que no hay ni siquiera que conversarla. Hay encubrimiento, hay sospecha, distintas cosas que finalmente repercuten en que a las mujeres no se les crea o que estos delitos se hayan desestimado durante mucho tiempo, que estén presentes en las familias, que sean secretos de familia. Entonces, tenía una profesora en mi magíster que decía que es mucho más difícil que cambie la cultura que la biología. Entonces, esa es nuestra lucha, es más cultural que legal, por ejemplo. Porque esto es de largo aliento, o sea, viene de antes de nosotras, va a seguir después de nosotras, pero tenemos que hacer esa continuidad, esa resistencia al continuo de la violencia. Para eso tenemos nuestra resistencia feminista histórica. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Quiero preguntarles, Macarena y Priscila, ustedes desde la red hoy por hoy piden el indulto presidencial que se suele solicitar en casos cuando hay personas que han sido condenadas injustamente, ¿no? Hay antecedentes recientes de esto en Chile. Entiendo que específicamente el caso de Juana Candia y de Ercira Soto, que fueron condenadas e indultadas. ¿Esto es importante como antecedentes para el caso de Katy? Sí, son importantes porque demuestran que es un problema que viene de hace mucho tiempo, o sea, es un asunto ancestral, o sea, Juana Candia tenía, no sé, 30 y tantos años en los 90 cuando se hizo ese reportaje de Mea Culpa, y Juana, no sé, no sabía leer y escribir, aprendió a leer y escribir en la cárcel. Entonces, es un problema transversal a la ruralidad o a la urbanidad, es un problema transversal a las clases sociales, un problema histórico, tiene que ver con todos esos otros elementos que nos entregan autonomía. Yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, sin yo entender mucho, que si alguien me levantaba la mano yo tenía que pegarle con lo que tuviera cerca. Seguramente porque su experiencia en su propio cuerpo, en sus vivencias, tenía que ver con eso, con la violencia. Y que a mí lo que ella quería decirme era como, defiéndete, ¿cachai? Y ese tipo de historias está en todas nuestras familias. Alguien nos dijo, alguien nos hizo una advertencia, fue como medio críptico. Entonces, ¿por qué tenemos que andar siempre nosotras cuidándonos? ¿Por qué el mensaje tiene que ser, cuídense ustedes y no, varones dejen de violentar? Decimos nosotras también que si la Katy está presa, no es porque ella mató a su expareja, es porque su expareja era violento. Esa es la razón por la que Katy está presa. Macarena y Priscila, ¿cómo se puede definir hoy la violencia hacia las mujeres? Bueno, la violencia hacia las mujeres deriva de un sistema sexogenérico en el cual está principalmente compuesto por este binarismo de género, lo femenino, lo masculino, derivado de la hembra y el macho, pero que hoy día hablamos de distintos géneros, ¿cierto? Pero eso es como lo primigenio, y eso también dio origen, hembra-macho, a la dualidad cultura-barbarie. Entonces, también a partir de ahí se va poniendo a lo femenino en lo doméstico y a lo masculino en lo público. Se trata de una construcción estructural, histórica, que sobrepasa a los individuos. Así como el capitalismo también nos clasifica, el sistema sexo-género nos clasifica y nos asigna roles, estereotipos, expectativas, y cuando, especialmente las mujeres, que somos los subordinados, no respondemos a esos estereotipos y roles, suele haber violencia en nuestra contra. Y puede ser, se manifiesta de distintas formas, por supuesto, no todas son igual de graves, pero todas provienen de la misma creencia cultural, que es esta subordinación de lo femenino por sobre lo masculino. Así es que de ahí derivan esas prácticas violentas en las cuales la masculinidad tiene que reforzar su masculinidad frente a otros hombres
enviando mensajes diciendo que no es una mujer, que no es un niño y que no es un homosexual. ¿Y cómo lo hace? Violentando a esas corporalidades. Y muchas veces lo que tiene más a mano es su pareja, es su mamá. Justamente hablando de eso, ustedes tienen una tipificación de la violencia hacia las mujeres que me parece muy interesante porque hacen un registro de la cantidad de femicidios que hay al año en Chile y ese registro termina siendo distinto al registro que se hace desde el ministerio, ¿no? Quiero saber por qué está esa diferencia y también qué pasa cuando se amplía lo que es violencia, lo que se considera violencia hacia las mujeres y qué pasa cuando en el fondo se considera la violencia que queda fuera de lo propiamente como definido como tal. Bueno, Sí. el Estado llega tarde. El Estado llega tarde a registrar, el Estado llega tarde a tipificar y al hacer las modificaciones que nosotras hemos dicho durante estos años de existencia como organización y lo que han dicho otras organizaciones feministas también. ¿En qué sentido sucede esto? En que en un inicio, cuando se tipifica femicidio, se tipifica como una variación del parricidio, no como un crimen específico de género, sino que como un crimen de familia, digamos. Entonces, esta visión bien familiarista de las políticas públicas y de las leyes hace que situemos la violencia en contra de las mujeres específicamente en el contexto intrafamiliar. Y sabemos que no es el único ámbito en el que se da la violencia en contra de las mujeres. Se puede dar en el contexto laboral, se puede dar en el contexto callejero, se puede dar a través de relaciones informales, se puede dar a través de relaciones con clientes sexuales, con desconocidos, en fin. Entonces, cuando se avanza en la tipificación del femicidio, lo que hace la ley, lo que hace el CERNAM en ese tiempo, es acotarse simplemente al mandato legal, que es lo que pueden hacer. O sea, ellas solo pueden hacer lo que la ley les mandata. Así es el derecho público. Entonces, si la ley no les dice que femicidio también son otras cosas que ocurren fuera del contexto de la familia, entonces no lo registran. Y es ahí la diferencia con nosotras, que nosotras consideramos esas muertes violentas de mujeres que nos parecen sospechosas, que nos parece que hay acción de terceros, que nos parece que es un suicidio disfrazado, o sea, un femicidio disfrazado de suicidio, o que había una mujer cuya única opción era suicidarse. Esas muertes a nosotras nos llaman la atención e indagamos, investigamos un poco, reflexionamos, discutimos y decimos, bueno, ¿corresponde o no corresponde a un femicidio? Así es que por eso nuestro registro en general se ve más abultado, bueno, siempre se ha visto más abultado que el registro del CERNAMEC. Y si bien se ha ampliado la tipificación del femicidio a través de la ley Gabriela, de todas formas hay muchos fiscales que en lugar de tipificar los delitos como posible femicidio, los tipifican por otros delitos sin marca de género, como dicen ellos. Ahorran un trámite administrativo. Solamente para que quede claro, porque me interesa mucho ese punto, el femicidio disfrazado de suicidio, como dijiste, es el suicidio en el fondo donde a esa persona ya no le queda otra opción, ¿no? Es como donde ya no hay otra... No necesariamente, porque por ejemplo, hace poco hubo un fallo que no vamos a decir que no reconocemos a la justicia ni nada de eso, pero nos merece dudas, del caso de Nayara Bit. No sé si estuviste pendiente, pero ella cayó desde altura en su edificio y fue calificado como suicidio cuando habían muchas razones para pensar que no fue así. Pero se informa suicidio y nadie lo pone en duda tampoco. Pero son cosas que a nosotras sí nos llaman la atención. Y por otro lado está la idea del suicidio femicida, que es un estado de deterioro avanzado de la condición psicológica de una mujer a raíz de la violencia machista que vive. Ejercida, exactamente. Igual, por ejemplo, con eso quería aportar que hay, por ejemplo, pensando en esta como pseudo dualidad, no sé si como estoy pensando un poco en voz alta, pero con respecto a las mujeres que deciden defenderse y cómo también hay otras, por ejemplo, que lo están pasando tan mal que es la misma situación, claro. En el fondo que tú decides matar a la persona que te está violentando y por otro lado como que decides matarte a ti en el fondo. Está, claro, es como la violencia está en ese extremo, en el fondo, que están esas dos decisiones que son
horribles desde el lado que se le mire. Entonces también me preocupa que esto también aumente, como que las mujeres vean una salida en sus suicidios, por ejemplo, y que siga siendo más naturalizado, que decida no investigarse y asumir que la persona como que se mata, o como escucho, por ejemplo, hace poco tuvimos Asamblea Nacional de la Red y escuchaba a las compañeras diciéndole a sus hijos, oigan, si me llega a pasar algo, yo no me quiero matar. O sea, como las mujeres estamos como tomando esas situaciones que nos podrían pasar en el fondo y diciendo, si me pasa algo, yo no me quiero matar. Entonces, ¿cómo hay que estar adelantándose a una supuesta violencia que podría llegar, ¿no? Priscila y Macarena, les agradezco mucho esta conversación. Tengo una última pregunta que me interesa abordar con ustedes, que es que, porque claro, siempre llegamos, después de conversar y desglosar mucho esto, siempre llegamos como a la parte en la que nos preguntamos entre nosotras qué se hace, ¿no? Y lo que siempre se dice es que para prevenir la violencia hacia las mujeres, para prevenir la violencia de clase, se necesita más educación. De hecho, la educación es una dimensión crítica y fundamental en la reproducción de imaginarios, pero lo paradójico es que se hace muy difícil educar en esta dimensión, educar de manera tal que se genere conocimiento para que se pueda abordar la desigualdad de manera estructural, ¿no? Como hemos dicho a lo largo de esta conversación. Entonces, ¿cómo se hace? Y también, ¿cuáles son los aportes de esto que hicimos recién, de estas conversaciones, de las pedagogías críticas, de pensar las formaciones desde el disenso, de llevar estos debates incómodos a los espacios institucionales también? Bueno, ya nosotras hace rato estamos hablando de promover vidas libres de violencia. Esa es como nuestra onda hoy día y eso está en todo ámbito, o sea, vuelve a ser una mirada estructural para un problema estructural. Es decir, que tiene que estas vidas libres de violencia los tenemos que tener en el horizonte, pero para eso hay que imaginárselas, para eso hay que construir estrategias, para eso tenemos que proponernos hacer cosas en conjunto, a pesar de tener disensos, como dices tú, intentar buscar puntos que sean estratégicos, objetivos que sean comunes para todas, que sean realmente estructurales y que se aborde desde ahí lo que juntas podemos hacer. Y después tiempo para discutir siempre vamos a tener, porque así somos las feministas, discutimos un montón, nunca estamos de acuerdo la una con la otra, ni siquiera con nuestra versión del pasado, pero es que esto es un ejercicio muy reflexivo, esto es teoría y práctica, vamos leyendo cosas nuevas, nos van comentando cosas nuevas las compañeras de distintos territorios, es así de dinámico también. Así es que, ¿cómo se hace? Yo pienso que, bueno, un aspecto fundamental es la educación, pero me marcó mucho cuando tuvimos una charla sobre educación sexual integral con una académica argentina que en este momento olvidé su nombre, pero quiero decir que esto no es mi idea, que ella nos decía, lo primero para trabajar, por ejemplo, en educación sexual integral, no es trabajar con los niños chicos, es trabajar con los profes, que nadie da lo que no tiene. O sea, nosotras sabemos que muchas nos educamos entre nosotras, nos autoformamos, pero nuestras mamás no tenían mucha noción de, no sé, pues, del clítoris, del placer, de cómo defendernos, de defender nuestros derechos, del consentimiento, siempre como con un temor, por lo menos en mi generación, me imagino que la tuya igual, Emiliana, el tema era como, no quedé embarazada. Entonces ahora ya una no quiere tener hijos. Entonces creo que tenemos que seguir profundizando una perspectiva de derechos humanos también, en la cual la autonomía está al centro, en la cual sean las propias mujeres las que podamos decidir nuestros proyectos de vida y que el Estado no oprima nuestras decisiones. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.